¿Qué tienen en común Uruguay y Alemania? Fácil. La bici, el termo, la pasta de dientes, la TV, la lamparita de luz y los zapatos de fútbol son solo algunas de las cosas que generan ese vínculo cultural y emocional entre uruguayos y alemanes. Un vínculo que tuvo su origen hace 106 años, cuando un grupo de empresarios alemanes fundó la AHK Uruguay. Así que tenemos mucho que contar. Impulsamos la educación mediante la formación dual. Sumamos oportunidades en energías renovables, medio ambiente y economía circular. Le damos alas a la tecnología, logística, agroindustria y forestal. Promovemos y apoyamos el surgimiento de startups a través de nuestra incubadora. Unimos a más de 30.000 empresarios en eventos, talleres, mentorías y capacitaciones, digitales o presenciales. Generamos networking, atraemos la inversión y los nuevos negocios. AHK Uruguay. El puente con Alemania para seguir impulsando el futuro. Lo hacemos posible. Muy buenas noches. Comenzamos este programa especial en donde la Cámara de Industria y Comercio Uruguayo-Alemana dará a conocer su programación para el año 2022. En esta instancia tendremos la posibilidad de charlar, de entrevistar a algunos integrantes de la Cámara, por ejemplo, su vicepresidente, su gerente general y también al embajador alemán en nuestro país. Además, en una segunda instancia, estaremos charlando con algunas empresas que acompañan a la Cámara desde hace ya varios años. Comenzamos, si les parece bien, con la presencia de Fernando Scheich. Él es el vicepresidente de la Cámara Uruguayo-Alemana en Uruguay. ¿Cómo anda, Fernando? Gracias por acompañarnos. Te invito a sentarnos. Bien, Fernando, preguntarte en una primera instancia cuál es el rol que tiene la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país. La Cámara, desde su fundación en el año 1916, lo que hace básicamente es asesorar y brindar información a las empresas para acercar comercialmente a los dos países y conectarlos, digamos, coordinar mucho. Para que tengas una idea, es una Cámara de más o menos 200 socios, tiene alrededor del mundo unas 140 oficinas en 90 países, y ya solo en Alemania unas 70, 80, 79, 80 oficinas. Básicamente el rol, como lo hizo en varios, vamos a ver en la entrevista, te voy a contar algunos ámbitos donde la Cámara ha sido realmente un pilar para algunas transformaciones en el Uruguay, y obviamente también le acerca la posibilidad a empresas alemanas de invertir en Uruguay. Están trabajando en algunos pilares fundamentales, para nombrar alguno: innovación, formación dual, emprendedurismo, sostenibilidad. Exacto, esos son los pilares que nosotros consideramos, y alguno más, medio ambiente, por ejemplo, la parte de energía, que consideramos que son donde Alemania puede aportar más. Y Alemania, y eso lo ha logrado. No en vano el slogan de la Cámara es "lo hacemos posible". Ya lo ha hecho posible. Si vos mirás algunos, solo por nombrar algún tema, en la formación dual o en la parte de energía, la Cámara ha acompañado en el pasado, más reciente o más hacia atrás, transformaciones bastante profundas en este país. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes han detectado? Bueno, por ejemplo, el de la formación es un desafío para el Uruguay interesante. Para que tengas una idea, en el Uruguay hay uno de los factores que está demostrado que influye en bajar la deserción estudiantil es justamente formar a los estudiantes. En Uruguay hay una deserción bastante alta y desocupación juvenil, y eso creemos que es clave. La formación dual es bastante interesante porque, primero que nada, que en Alemania ya tiene más de 800 años, es algo como es aprender haciendo, es decir, aprender trabajando. Obviamente que esa formación dual la hemos adaptado al Uruguay, la hemos, digamos, uruguayizado de alguna manera, pero básicamente cumple, es el mismo pilar que en Alemania. Prácticamente la mitad de los jóvenes se forman por esa vía. Entonces ahí hemos trabajado fuertemente desde el año 2014 aproximadamente. Yo diría que ese es el desafío más importante. Por ejemplo, una empresa extranjera que se quiere instalar en Uruguay necesita gente capacitada, necesita, digamos, poder transferir eso a gente que lo sepa recibir, y para eso la Cámara, por ejemplo, ha formado ya algo así como 80 personas dentro de las empresas para que puedan trabajar en esto. ¿Cómo, digamos,
la gran pregunta es cómo es eso de la formación dual. No es una pasantía. La formación dual es básicamente es una estructura muy bien armada que lo que hace es que el estudiante haga su estudio no solamente académico, sino también en la práctica en empresas. Y necesariamente tiene que tener un tutor dentro de la empresa también. O sea, eso está estructurado y orgánico. Y esa es la clave del tema. Entonces, ahí es donde se diferencia y donde genera estas marginalidades positivas, digamos, que estábamos hablando. Recién me señalabas esta formación a 80 personas, pero ¿qué otros resultados han tenido en alguna otra área que han abarcado? Una cosa importante, por ejemplo, en la formación dual, también UTU y NFOP también tienen programas de este tipo. Por ejemplo, este mes empieza en el Instituto de Alta Especialización un bachillerato profesional de electromovilidad. Eso es básicamente acompañando lo que se viene. Habremos visto ya por las calles de Montevideo muchos taxis eléctricos, ómnibus eléctricos y ya bastantes coches eléctricos, además de camiones, camionetas, etc. Y obviamente hay que ir detrás de eso. Bueno, ahí en ese punto es donde estamos apuntando ahora, pero en otros ámbitos también. Por ejemplo, en el tema del hidrógeno verde, que están de alguna forma incentivando la industria en nuestro país. El hidrógeno verde básicamente lo que va a hacer esperamos todos, que sea el vector energético que va a transformar la matriz energética mundial. Alemania, como todo el mundo, pero sobre todo Alemania, que es pionero en esto, así como lo hizo con las energías renovables hace unos cuantos años, no solamente, y la Cámara además uruguaya, que llevó muchos uruguayos a Alemania para aprender sobre el tema de energías renovables, hoy en día está haciendo algo similar, traer esa tecnología, y Alemania a su vez tiene programas muy interesantes para fomentar y acelerar esa transición. Lo que va a permitir el hidrógeno verde básicamente es que el Uruguay, dicho en un título quizá grandilocuente, pero es así, el Uruguay puede transformarse en importador de combustibles a un exportador de energía a través del hidrógeno verde. ¿Esto estamos hablando de un mediano plazo? En el tema del hidrógeno verde, sí. La apuesta del hidrógeno verde es una apuesta de largo plazo. Sí, pero para que sea efectivo. Para que comience a transitar hay que empezar en breve, porque no es una cosa que ocurre de un día para el otro, pero la transformación profunda es algo que va a ocurrir en las próximas décadas, digamos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la relevancia de la cooperación de Uruguay y de Alemania? Y bueno, un poco todo lo que estuvimos hablando. Alemania tiene una cantidad de información, conocimiento, experiencia, etcétera, que puede rápidamente transferirla. La Cámara es un vector espectacular para eso y, como te decía, ha acelerado una cantidad de procesos en el Uruguay, como por ejemplo el de las energías renovables y ahora el de la formación dual, de la formación en general, y pueden ser otros. Hay otros temas como la logística, bueno, los startups. Ese es el gran valor que agrega Alemania. Y de vuelta, ni que hablar que muchas empresas alemanas también ven en el Uruguay un campo fértil como para invertir, un país amigable para la inversión extranjera, con reglas claras de largo plazo, etc., ¿no? Ahí dejas claro qué es lo que incentiva esta cooperación, ¿no? Está clarísimo que hay un tema económico también y de beneficio para ambos países. Claramente. Y bueno, esos 200 socios que tiene la Cámara Uruguayo-Alemana claramente tienen ese interés, ¿no?, de participar en esos movimientos. Fernando Scheich, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Hacemos una breve pausa, luego de la misma estaremos conversando con el embajador alemán en nuestro país, Eugen Wolfert. At any given moment, more freight and cargo flows around the world, faster than you can imagine. It takes experience to manage the complexity. It takes a thirst for excitement and a stomach for adventure. But being one of the biggest players in the logistics business makes it more manageable. Behind the scenes, our flexible network constantly adapts to changes in the logistics landscape, helping us ensure efficiency and reliability while reducing costs and our impact on the environment. With more than 720 locations in 36 countries across the continent, we connect Europe's most essential economic regions with the most extensive land transport available. Beyond that, we provide leading air and ocean freight all around the world, sophisticated logistics solutions, global supply chain management, and responsive eco-solutions. You name it. Stop.
can take on any challenge, regardless of scope or complexity, and deliver results that exceed the higher standards of customer service, quality, and sustainability. We bring transparency to your supply chain with our innovative e-services. The most efficient solution is, often, also the most eco-friendly one. We find the shortest route and the smartest way to get your cargo to its destination, without unnecessary stops or detours along the way. We keep it simple and make it effective. For full load shipments, we combine land and rail capabilities in one solution that cuts costs and is also more sustainable. So you can participate from the best of both worlds, anywhere and everywhere in Europe. With our integrated railroad and multimodal transport solutions, we meet industry and customer-specific needs, and we tailor them precisely for you. Any way you look at it, the supply chain is only as strong as its weakest links. Our strategically placed gateways create stronger links and help us distribute your freight faster, more efficiently, economically, reliably, from anywhere to everywhere in Europe. That's how a perfect network works. Let's face it, size matters. Our parcel service offers an efficient forwarding solution for small shipments. Single booking, single pickup, single contact. We maximize the use of your resources. In the case of precious and high-value cargo, where theft is a threat, we take additional measures to secure your transport and deliver it safely. Get it started. Dangerous goods require special handling by a highly qualified workforce. To protect against health and safety risks, we follow the clear restrictions set by the ADR. We place the utmost importance on quality and security. Our proven quality management systems and certified security standards ensure the safe, reliable, and efficient transport of your goods. With DB Schenker, you can count on a partner that helps you deliver results fast. You know what it means. Continuamos en este programa especial en el lanzamiento de la programación 2022 de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país. Y ahora vamos a entrevistar al embajador alemán en Uruguay, Eugen Wohlfahrt. Muchas gracias por acompañarnos y lo invito a pasar al set. Bien, gracias por estos minutos. Hablemos en un principio de la situación en Alemania, de los desafíos que tiene la asunción de Habeck como ministro de Economía del Partido Verde. Es la primera vez que una persona de este partido ocupa un lugar de este tipo y esto puede traer desafíos a nivel empresarial y también para los socios comerciales. ¿Es así? Es así. Es verdad, es el primer ministro del Partido de Verde con la tarea de economía y eso es un gran cambio. Pero déjame decir que desde ha empezado el nuevo gobierno de la República Federal de Alemania, las cosas han cambiado. Estamos en una situación de crisis por la agresión de Rusia contra Ucrania y eso ha cambiado algunas demandas obvias que no eran para planificar. Hay una crisis larga, Rusia contra Ucrania con la anexión de Crimea y la influencia en terrenos del este, pero la agresión bélica invadir un país cambia el escenario. Los planes del gobierno alemán son fundamentalmente no cambiados y eso incluye un paso construyendo sobre lo que han encontrado como patrimonio del gobierno anterior y todos los gobiernos anteriores, es decir, la economía de mercado social. Y eso se ha ampliado. Es mercado social y ecológico. Bien. Y eso es el elemento verde. Y eso incluye muchas tareas
que son agilizados por la crisis, por la agresión, porque además de la ecología tenemos el elemento de seguridad y eso tiene que ver con temas como el clima, también con la eficiencia de una economía y por eso hay una agilización de la transición energética y eso incluye muchas tareas. Somos bien preparados para estas, pero eso es como en un buque de tanque. Son muy grandes, cambiar el rumbo a veces toma su tiempo, pero estamos en eso. Bien, el cambio de la matriz energética sabemos que es prioridad para Alemania. Tal vez esta situación a nivel internacional, esta invasión rusa en Ucrania, acelera este proceso. Preguntarle también cómo están trabajando desde Alemania para de alguna forma afrontar esta suba de precios y la posibilidad también de la escasez de combustible. Una digamos, estrategia es muy tradicional, es nada revolucionario, es de consumir lo mínimo posible y también hacer los pasos como la insulación de las casas, un poco menos de calefacción, por mayor eficiencia de todos los elementos que hay en una casa para calefaccionar en la industria, similar. Utilizar donde se necesita calor, utilizar métodos que son más aptos para el futuro, para contribuir en emitir menos CO2, entre otros gases, para mejorar la atmósfera y eso significa menos calentamiento climático. Esta situación a nivel internacional, esta invasión, ¿acelera el proceso del cambio de la matriz energética? Sí. En no comprar energías fósiles, el gas, el petróleo, por ejemplo, se abre la necesidad, y con los precios más altos, con más urgencia, de abrir los caminos que ya tenemos en visto y estamos en camino, los renovables. Eso puede ser eólica, eso puede ser fotovoltaica, eso puede ser hidráulica. Nuestras posibilidades son existentes, pero no tan grandes, porque hay ciertas limitaciones también en el ámbito ecológico y protección del medio ambiente, fauna y flora. Pero sin expandir demasiado. Estamos en este camino y esto va a ser aún más interesante, porque el efecto es más seguridad, no se necesita comprar afuera o afuera de la Unión Europea, que juega un muy importante rol en este contexto, y ahora así en crear estas formas de energía en Alemania y sus países democráticos vecinos, siendo miembros de la Unión Europea. Ahora, embajador, ¿qué rol podría llegar a ocupar Uruguay en este contexto? Me da gran placer de decir que Uruguay es entre los pioneros, los países pioneros en cuanto a uso de energía renovable. Así ya tenía en el pasado una visión hacia el futuro y yo sé también el gobierno actual son incansables en seguir este camino. Hay contactos estrechos con el gobierno de Alemania, también con el ministerio del señor Habeck, de lo que hemos ya hablado, para, por ejemplo, ver cómo se abre el camino para hacer realidad el uso de H2, de hidrógeno verde. Eso significa formado a través de un proceso utilizando energía renovable y eso va a ser utilizado en móviles, automóviles, en la industria, otras aplicaciones y así como hidrógeno verde, ahorrar la emisión de CO2 y contribuir al mejoramiento del clima global. Claro, acelera el desarrollo de la industria de hidrógeno en nuestro país, en definitiva. Exactamente, y eso crea valores que son un buen y muy buscado elemento de exportación y crea ingreso para Uruguay. Están en buen camino y hay que tratar de invertir y estar en contacto
para asegurar el mercado futuro que va a ser muy grande. Embajador, muchas gracias por estos minutos. Fue un gusto tenerlo. Gracias a usted. Hacemos una breve pausa, estaremos conversando luego de la misma con el gerente general de la Cámara Milagro. Gracias a que Valeria hizo todas las transacciones bancarias a tiempo, se produjeron monómeros acrílicos en México, usados para que las cintas adhesivas peguen y peguen de verdad. Por eso Lucía pudo terminar su réplica de la Torre de Pisa en una escala del 1 al 1200. Así que un poquito de gratitud a Valeria también. La magia de los monómeros. Y eso hacemos en BAFT. Hacemos química para que suceda la química que importa. BASF. We create chemistry. Seguimos en este programa especial en donde haremos el lanzamiento de la programación 2022 de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país. Estaremos hablando de las perspectivas, del trabajo, de lo que se ha logrado hasta el momento. ¿Y quién mejor para poder explicar cuáles son los desafíos que tienen este 2022 que el gerente general Milagro? Le damos la bienvenida. Hola, Paula. Hola, ¿cómo andás? Gracias por acompañarnos. Te invito al set. Muchas gracias. Bueno, Milla, hablar en un principio de los desafíos que ha tenido la Cámara en este tiempo de pandemia, ¿no? Un tiempo en donde la presencialidad se ha visto ausente porque, bueno, así lo ha indicado la sanidad, pero que de alguna forma puede llegar a interferir en este intercambio. Creo que todos nosotros como humanos, como sociedad, como empresas, como organizaciones, hemos enfrentado muchos desafíos en esos 2 años, ¿no? Desafíos que todavía no habíamos conocido, que nos forzaron a repensar nuestro trabajo. Y bueno, desde la Cámara hemos desarrollado desde antes de la pandemia una estrategia de digitalización en pos de prácticamente ofrecer un mejor servicio a nuestros socios y clientes. Y en plena pandemia, en 2020, implementamos un nuevo Customer Relationship Management System en pos de digitalizarnos a nivel interno y externo aún más para, digamos, ofrecer un servicio cada vez más personalizado. Pero no hablamos solamente de tecnología. Yo creo que para lograr esa transición exitosamente también necesitas un equipo, una cultura digital, y creo que eso hemos logrado porque tengo un gran equipo innovador que tiene la camiseta de la Cámara a toda hora puesta, y eso nos ha facilitado muchísimo digamos, transitar entre la presencialidad hacia la virtualidad. Y por eso logramos fácilmente digitalizar gran parte de nuestros servicios y ofrecer desde el momento cero, en marzo de 2020, eventos digitales, delegaciones virtuales, ferias virtuales, ruedas de negocios. Y bueno, quisiera destacar que, por ejemplo, en 2020, junto con nuestras cámaras gemelas en la región, organizamos la primera feria virtual, la feria virtual más grande de América Latina, la Expo Virtual Alemania Latinoamericana, con más de 310 expositores y 200.000 participantes. Pero también logramos salir de Montevideo, salir al interior del país a través de esa digitalización de ese mundo virtual, y también a la región. Y bueno, para resumir, prácticamente el año pasado, pudimos superarnos una vez más y hacer lo posible. Organizamos 28 eventos con 30.000 participantes, 2 delegaciones, una participación en 6 ferias a nivel mundial. Logramos, junto con nuestro partner, la Fundación Da Vinci, incubar la primera startup, KSI Vision, y trabajamos en 6 proyectos
todos en temas dirigidos al futuro, economía circular, agroindustria o también energías renovables. Así que, bueno, fue un año exitoso y estamos ansiosos de abrir ese año con mucho entusiasmo y desarrollar junto con nuestros socios y nuestros partners nuevos proyectos y actividades. Hablemos un poco de eso, ¿no? De los proyectos 2022. Allí hay varias aristas que tocar. Por un lado está el cannabis medicinal. ¿Podés adelantarnos algo de lo que están trabajando? Sí, desde hace años estamos trabajando en este rubro, acompañando las empresas, viendo que Alemania, Europa son, digamos, los mercados más importantes para este rubro en Uruguay. Y este año pudimos lograr la representación de la feria y conferencia más destacada a nivel mundial, que va a tener lugar el 19 de julio en la ciudad de Berlín, en Alemania. Y justo unas semanas antes hicimos el lanzamiento de esa feria en el Parque Tecnológico del Pando, junto con empresas del sector y autoridades de Canelones. Y estamos planificando una delegación a Alemania en pos de promover, digamos, Uruguay como un proveedor de cannabis medicinal a Alemania. También destacar que hace unos días logramos o nos informaron desde ANDE que con éxito nos postulamos con un proyecto en el mundo del cannabis para el mundo emprendedor, donde vamos a facilitar y apoyar y acompañar a startups a desarrollarse en este sector y internacionalizarse también hacia Alemania. Bien, es muy interesante. También obviamente están en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, pero también hay una academia que están desarrollando y que lo que busca es poder trabajar en la formación, ¿no? Correcto, Paula. Este año vamos a lanzar nuestra propia academia, nuestra AHK Academy. Es una plataforma innovadora de e-learning con un concepto de blended learning pensado en las organizaciones del futuro. Bajo de esa marca queremos posicionarnos tanto a nivel nacional como regional con nuestro portafolio de cursos, de capacitaciones, de diplomas y, digamos, ofrecer diplomas, cursos con doble titulación en temas del futuro, como es economía circular, energías renovables, digitalización, innovación, para nombrar tan solo algunos hitos que vamos a implementar este año. Estamos por lanzar un curso de finanzas verdes, un diploma con la Frankfurt Business School, pero también estamos por lanzar un curso en economía circular para las empresas, junto con partners y con fondos y apoyo financiero desde el Ministerio en Alemania. Bien. La formación dual también es algo en lo que vienen trabajando desde hace un tiempo, ya con buenos resultados. Sí, desde 2014 estamos trabajando en la implementación de la formación dual junto con nuestros partners, tanto en el sector privado como en el sector público, acompañando un poco las necesidades, porque vimos desde el mundo, digamos, empresarial, que hay algunas necesidades de técnicos bien formados. Entonces creo que hay una oportunidad de, digamos, traer esa idea desde Alemania que funciona, de hecho, muy bien en Alemania y adaptarla a la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Para ser bien concreto, este año estamos implementando junto con la UTU una formación dual en electromovilidad, donde desde nuestro grupo de trabajo de movilidad eléctrica, junto con los docentes de UTU, trabajamos en una currícula que contempla las necesidades tanto del mundo teórico como práctico, ¿no? Y digamos, esta formación dual está por arrancar en este mes. Bien, o sea que si viene un año de muchísimos desafíos para la Cámara.
Sí, bueno, los invitamos a acompañarnos en todas esas actividades, que estén atentos a todas nuestras publicaciones. También estamos presentes en redes, encuentran información en nuestra página web. Y al final, Paula, me gustaría también mencionar que dar un agradecimiento a nuestra comunidad uruguaya alemana, porque sin todos ustedes no sería posible todo ese trabajo, ¿no? Que también gracias a mi equipo y a la directiva, que juntos lo hacemos posible. Milla, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Paola. Hacemos una breve pausa, luego de la misma estaremos conversando con algunos integrantes de empresas destacadas que acompañan a la Cámara. Usted sabe que esto es un chocolate. Choco, cacao, chocolache. Pero ¿se preguntó cómo mantiene su perfecto sabor? Gracias a Fernanda, que hace los reportes de gastos e ingresos mensuales, los equipos que producen el antioxidante natural toman mejores decisiones. Y así, nuestros amigos canadienses pueden disfrutar de su hot chocolate con el mismo sabor del que le llama chocolate. Así que Liam, Joao, digan sus gracias a Fernanda. Es que en BAF hacemos química para que suceda la química que importa. BASF. We create chemistry. Continuamos con este programa especial y en esta segunda parte estaremos conversando con algunos integrantes de empresas destacadas que aportan en el intercambio de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. Es el caso de BASF, por eso estamos con Patricia Núñez, su nueva gerente general. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, recién llegada a Uruguay, hace muy poquitos días. Sí, muy poquitos días. Estoy acá hace 2 semanas. Recién llegué acá. Soy brasileña y alemana y viendo desde Alemania para Uruguay, de BASF Alemania para acá. Estuviste trabajando en Brasil durante 11 años en Alemania y ahora te toca ocupar un lugar aquí en Uruguay. Esto me imagino que genera también un desafío a nivel profesional. Sí, un desafío muy grande, porque BASF acá en Uruguay, BASF Services América, es un hub de servicios que tenemos para todas las áreas de negocios de BASF, ¿no? Y hacemos acá desde Uruguay los servicios y también las soluciones para los negocios de todas las Américas. Entonces son de toda la compañía, desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México y todos los países de América del Sur. ¿Por qué en Uruguay? Uruguay fue para nosotros muy bien elegido, porque Uruguay tiene una muy buena combinación entre una economía estable, un país con reglas muy claras y también un nivel educativo muy grande, con profesionales emergentes. Entonces acá tenemos personas que tienen la expertise y también las ganas de hacer, de brindar los servicios, de tener innovación, creatividad. Hablando de las personas, en este último periodo aumentó el personal de 500 a 800 personas. ¿A qué se debe esto? Entonces, nuestro hub acá en Uruguay de soluciones, empezamos en 2014 con la área de finanzas, servicios de finanzas para las Américas. Y fue un suceso, las cosas, los servicios, los resultados que logramos fueron buenísimos. Entonces, con eso, en los últimos años, tenemos ahora una amplitud de servicios de solución mucho mejor, no solamente para finanzas, pero también para las áreas de logística, de medio ambiente, de compras, de digitalización, todo haciendo acá desde Uruguay. A propósito de eso, preguntarte específicamente cómo trabajan en el área de innovación y digitalización. Sí, ese es un nuevo foco para nosotros acá en Hub de Montevideo, porque la área de digitalización no estaba acá en Uruguay. Teníamos eso en otros países, pero ahora en 2022 vamos a empezar también con la área de digitalización aquí. La idea es que podemos hacer todo un soporte para la transformación digital de BASF con servicios y soluciones de Uruguay también para todos los otros países. También están muy comprometidos a nivel medioambiental. Seguramente. BASF tiene por todo el mundo los programas de reducción de CO2, programas de economía circular. Con eso trabajamos también mucho con las cámaras alemanas por todo el mundo.
Pero acá en nuestro hub en Montevideo tenemos también un otro approach. Lo que hacemos acá es una idea, un desarrollo de voluntariado, donde las ideas eligen los colaboradores. ¿Qué queremos hacer acá? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos trazer más para el Uruguay? Y también con esto tener un sentimiento de pertenencia de las personas para nosotros. ¿Y ha tenido buena recepción? Muy buena recepción. Tenemos el año que pasó, los colaboradores han hecho una acción de julio del año pasado con alimentos por las personas, por el tema de pandemia, de limpieza de las playas, todos involucrados juntos con el voluntariado también de nuestra empresa. Muy interesante. Ya que lo mencionabas, ¿cómo ha impactado la pandemia estos años que hemos atravesado toda la humanidad? Sí, todos, ¿no? Yo creo que el tema de trabajo híbrido que se empezó con la pandemia es un tema que se va a quedar. Yo no creo más que vamos a trabajar todos los días de lunes a viernes en la oficina. Eso no quiere las personas. Es muy bueno de tener 1 o 2 días en la empresa para encontrar los colegas, para hacer las actividades juntos, pero el trabajo híbrido está acá en casa y en la oficina. Y la preocupación de BAF es también con el bienestar de los colaboradores. Entonces tenemos ahora nuevas políticas justamente para soportar que el trabajo desde casa también sea bien hecho, que las personas se sientan bien, confortables y puedan hacerlo bien. Está muy bien eso, trabajar también en los resultados, independientemente de repente de las horas, pero cuidando también de que no se exceda el horario de trabajo, ¿no? Sí, que también es un desafío que ha traído la pandemia. Sí, esto es muy importante porque uno piensa, estoy en casa, entonces puedo hacer más. Pero no, la salud mental es un tema muy importante para nosotros, para que todos se queden haciendo de forma sostenible, ¿no? Está muy bien. El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Alguno de los puntos en los que se trabaja es en la equidad, también a nivel laboral. ¿Cómo trabajan desde la empresa para lograrla? Sí, tenemos una acción muy fuerte ahora en el mes de marzo, el mes de la mujer. Para todo el mundo. Trabajamos con el Break the Bias. Y Break the Bias fue una campaña de concientización porque pensamos que para cambiar algo, lo primero que necesitamos hacer es hablarnos más, tener más charlas, que las personas puedan expresarse lo que siente, lo que pasa, lo que no pasa. Y solamente con una cultura de mucha abertura y muchas conversaciones que vamos a lograr esto. Pero sin lugar a dudas es una empresa que trabaja en la equidad. Bueno, tú como gerenta general, siendo mujer, en donde, bueno, hay una equidad también a nivel salarial, imagino, entre hombre y mujer, indistintamente del género, y donde hay posibilidad de que la mujer ascienda a nivel jerárquico. Sí, y que tenemos ese respeto de la situación de cada uno, ¿no? Porque estos sesgos de que soy mujer, tengo que dedicar a la familia, no puedo trabajar, eso no existe más. Tenemos que dar oportunidades para todos con políticas distintas como trabajo part-time, por ejemplo, que lo hace posible para todos. En BAF tenemos más de 60% de mujeres, no solamente entre los colaboradores, pero también a nivel de liderazgo. Está muy bien. Recién mencionábamos el crecimiento. ¿Qué perspectivas hay de crecimiento a futuro? Sí, nuestro hub está creciendo. Como comenté, ahora este año estamos empezando con los servicios de recursos humanos, con los servicios de digitalización, que va a ser sin un crecimiento para nosotros. Entonces vamos a crecer acá en Uruguay. Generando también nuevas oportunidades para nuestro país, que eso también es importante porque impacta directamente en la economía uruguaya, ¿no? Sí, sin duda. Y también para las personas que trabajan con base de tener una posibilidad de desarrollo. Ahora que tenemos un hub más grande, con otras áreas de expertise, es también una buena oportunidad de desarrollo para los colaboradores.
Esta es una práctica que tenemos en base en todo el mundo. Tengo, por ejemplo, mi propia experiencia. Empecé en Brasil, trabajé para base en Estados Unidos, en Alemania, en la área de finanzas, de compras, de logística. Y esto es algo que también brindamos a los colaboradores acá en Uruguay, con distintas áreas para que se puedan desarrollar y tener experiencias diversas. Claro, el intercambio también obviamente que es muy rico. Muy rico, sí. Totalmente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos y también por ser colaboradora de alguna manera también de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país. Gracias. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos con este ciclo de entrevistas. Estaremos conversando con Fabián Wagner, él es gerente comercial de la empresa Bader. Bueno, un poco para conocer cuáles son las perspectivas en este 2022. Gracias por acompañarnos. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por tener la oportunidad de estar acá y poder hablar acá con la cámara. Bien. Primero que nada, quiero ir a un tema que a mí me importa mucho, que es el vínculo de la cámara y de Bader y los beneficios, por ejemplo, que Bader tiene a través de la cámara. Yo creo que una cosa importante es el capital humano. Y yo soy un ejemplo mismo de esto porque hace 13 años atrás yo estuve trabajando en la cámara alemana como pasante. Y a través del contacto de Bader, ahora estoy trabajando hace 10 años ya en Bader y vivo hace 10 años acá también fijo en Uruguay. Entonces, una de las cosas importantes creo que es más allá de la inversión de capital, es el capital humano que estamos generando y los contactos, el networking que la cámara ofrece. Está buenísimo que lo menciones. Hace 22 años está Bader instalado en nuestro país. Exactamente, hace 22 años nosotros producimos cuero, cortamos cuero,
para la industria automotriz y hacemos fundas de cuero para instalar en los autos en diferentes mercados. En Brasil estamos exportando a Argentina y estamos exportando a México y a Europa. Esos son nuestros principales mercados que estamos todos suministrando desde acá, que es nuestro pequeño orgullo. ¿Cómo se puede proyectar un 2022 Sí. también teniendo en cuenta una situación compleja a nivel internacional? Muy complicada. Nosotros mismos, Bader en el grupo está afectado porque Bader tiene una planta en Ucrania, que es un tema bastante complicado y la gente está sufriéndolo, y en este momento estamos intentando obviamente de esta gente también poder integrar en el grupo Bader. ¿Cuál es la perspectiva en nuestra industria, que es la industria automotriz? Nosotros creemos que en los próximos meses va a haber impacto, ya hay impacto en las cadenas de suministro, en los costos de logística, en los materiales que la automotriz precisa. En Europa la automotriz está parado parcialmente en ese momento. Y acá en Sudamérica, que es nuestra otra parte del mercado, también tenemos una leve baja ahora de lo que es la producción de autos. Si se pregunta a los concesionarios, incluso hay demanda de compra de autos, pero muchas veces hay que esperar 6, 7 meses porque no hay materiales en la cadena de suministro. Eso por causa de COVID en un principio y ahora pasando obviamente también un poquito al tema de la guerra en Ucrania. Entonces la perspectiva, si bien estamos estable acá, tenemos una producción estable, hay desafíos muy grandes que tenemos que superar en los próximos meses en el mercado. Sí. Sí, ¿no? Y además hay incertidumbre, que eso de repente puede llegar a jugar en contra, porque uno no tiene claro el panorama en los próximos meses, ¿no? Claro, el panorama es muy difícil. Para saber qué va a pasar, eso nos pasa todos los días. Estamos con una planta en este momento una fluctuación de lo que son los órdenes hacia nosotros bastante alto. Igual tenemos cosas que podemos implementar, que podemos hacer por parte de nosotros para ser interesante para los clientes. Nosotros acá en Uruguay tenemos en los últimos 2 años una ventaja, una cosa que acá el mercado es especial, es que acá en Uruguay hay una trazabilidad de nuestro producto, que es el cuero, que llega desde de la vaca en el campo hasta al fin en el auto del cliente. Eso es de nuestros clientes cada vez más solicitado, cada vez tiene más importancia, y esa trazabilidad, más la sustentabilidad, más la agricultura regenerativa que se está creando mucho por la exportación de la carne, pero lo que está creando en este momento nos ayuda a nosotros también a aprovechar esa iniciativa que tiene Uruguay para convencer al cliente que esta vaca, este cuero que viene de acá de Uruguay, estuvo comiendo pasto en el campo, que esta vaca se ha tratado en un bienestar, y así llegar a esa importancia que le da el cliente cada vez más en esos últimos años. Sí. Es interesante eso de ver la oportunidad ante la adversidad y lo de reconvertirse, ¿no? Que está siempre presente a nivel empresarial. Sí, exactamente. Sí, hace unos años la parte de los precios del producto era el factor más importante en nuestra industria. Se ha convertido en algo de que la sustentabilidad, la digitalización, la posibilidad del cliente saber qué estoy consumiendo, hoy en día tiene mucha más importancia. Y esa es la gran oportunidad acá en Uruguay, que por ejemplo nuestros países vecinos no están todavía teniendo de esta forma como se tiene acá. Entonces en ese momento la mira otra vez está un poquito yendo al cuero uruguayo mismo de esta zona, lo cual es una gran oportunidad para el país. Sí. Y sí, la digitalización, eso también lo mencioné, es otra cosa que estamos trabajando fuerte en este momento. Se tiene que imaginar que nuestro producto que estamos vendiendo es un producto que es, cada vaca se ve diferente, cada cuero es diferente, y el gran desafío es poder llevar un producto que es tan diferente a un proceso industrializado que es igual en su output, digamos, ¿no?
Entonces, estamos trabajando con muchas empresas, incluso uruguayas, para poder digitalizar procesos y conocer los valores, las variables de nuestro proceso. Eso es un desafío de 2022, es el gran desafío. Qué bueno. También me quedé pendiente con el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad como un valor agregado y es una política de la empresa, Es ¿no? una política de la empresa, incluso tenemos claras líneas de la casa matriz que está en Alemania, justamente en Ciudad de Köping, en el sur, que ellos están pidiendo a nosotros y a todas las otras plantas a todas las plantas, de que se empieza, por ejemplo, a reducir el CO2 por casi la mitad de que tenemos hoy en los próximos 10 años. Esas son cosas que se quiere implementar por parte de Casa Matriz. Pero por otro lado, nosotros trabajamos acá localmente también con muchas instituciones para, por ejemplo, reducir los residuos de nuestra producción. Eso es también un gran desafío. Nosotros tenemos, por ejemplo, las espumas en una producción del cuero, que esto se va a reciclar a colchones, por ejemplo. O tenemos cenizas que se van a reciclar a latrillos. Bien. Y eso en colaboración con cooperativas o con empresas locales acá. Y por otro lado, estamos trabajando también en ese momento a que se llama un offset de CO2. Estamos plantando árboles, estamos intentando de crear fertilizantes a través de nuestro propio residuo del cuero, que es un material sustentable. Entonces, estamos en los próximos años intentando con todo eso reducir nuestro CO2 y ofrecer un producto más sustentable. Eso es interesante porque es una exigencia a nivel internacional para ingresar a otros mercados, pero también es una exigencia del usuario que cada vez tiene más conciencia, ¿no? Claro, exactamente. Por eso nuestros clientes finales justamente están implementando cada vez más factores de elegir un cierto producto de nuestra industria, un cuero, etcétera, a través de factores de sustentabilidad. Por eso mencionaba que los factores de calidad, precio, no son los únicos factores ya que están importando. Obviamente. Y de hecho hay delegaciones que están viniendo para acá que están mirando qué cuero estamos consumiendo y qué proceso está ofreciendo Bader. Y hay hoy en día en el sistemas internacionales toda esa posibilidad de realmente trazar todos esos procesos. Fabián, entonces serían los dos grandes desafíos para el 2022 de la empresa, digitalización y sustentabilidad. Esos son los grandes desafíos, más allá de obviamente poder mantener, a pesar de esta situación muy complicada. Paliar un poco la situación con alternativas. Con alternativas y empezar también en el producto mismo, empezar a decir que un producto clásico como es el de cuero hoy, pensar en qué materiales más podríamos usar y reutilizar para el proceso del cuero mismo, no solo en el proceso entonces sustentable, sino en el producto mismo que empieza a tener más materiales renovables dentro del producto mismo. Esos son los grandes desafíos. Sí. Gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, muchas gracias a ti. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más entrevistas. At any given moment, more freight and cargo flows around the world, faster than you can imagine. It takes experience to manage the complexity. It takes a thirst for excitement and a stomach for adventure. But being one of the biggest players in the logistics business makes it more manageable. Behind the scenes, our flexible network constantly adapts to changes in the logistics landscape, helping us ensure efficiency and reliability while reducing costs and our impact on the environment. With more than 720 locations in 36 countries across the continent, we connect Europe's most essential economic regions with the most extensive land transport available. Beyond that, we provide leading air and ocean freight all around the world, sophisticated logistics solutions, global supply chain management, and responsive eco-solutions. You name it. We can take on any challenge, regardless of scope or complexity, and deliver results that exceed the highest standards of customer service, quality, and sustainability. We bring transparency to your supply chain with our innovative e-services.
The most efficient solution is, often, also the most eco-friendly one. We find the shortest route and the smartest way to get your cargo to its destination, without unnecessary stops or detours along the way. We keep it simple and make it effective. For full load shipments, we combine land and rail capabilities in one solution that cuts costs and is also more sustainable. So you can participate from the best of both worlds, anywhere and everywhere in Europe. With our integrated railroad and multimodal transport solutions, we meet industry and customer-specific needs, and we tailor them precisely for you. Any way you look at it, the supply chain is only as strong as its weakest links. Our strategically placed gateways create stronger links and help us distribute your freight faster, more efficiently, economically, reliably. From anywhere to everywhere in Europe. That's how a perfect network works. Let's face it, size matters. Our parcel service offers an efficient forwarding solution for small shipments. Single booking, single pickup, single contact. We maximize the use of your resources. In the case of precious and high-value cargo, where theft is a threat, we take additional measures to secure your transport and deliver it safely. Dangerous goods require special handling by a highly qualified workforce. To protect against health and safety risks, we follow the clear restrictions set by the ADR. We place the utmost importance on quality and security. Our proven quality management systems and certified security standards ensure the safe, reliable, and efficient transport of your goods. With DB Schenker, you can count on a partner that helps you deliver results fast. Continuamos con esta ronda de entrevistas a empresas destacadas que acompañan la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemán. En este caso estaremos charlando con Juan Pablo Queirolo. Él es el director de DB Schenker. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Muchas gracias. Juan Pablo, hablemos en un principio de los desafíos de la pandemia para la empresa. Es una empresa de logística, así que me imagino que tuvieron que afrontar varios desafíos. Bueno, en primer lugar, sí, como todas las empresas en el planeta, algunos factores en común, como fue esto de empezar a trabajar desde casa. Y nosotros con la particularidad de lo que fue la peor crisis logística quizás en la historia, porque obviamente empezó la pandemia y se paralizó el mundo a nivel de conexiones. Los aviones dejaron de volar, solamente volaron los aviones cargueros. Muy difícil conectar a los países incluso por vía marítima, o sea que en nuestro caso fue un desafío tanto en lo interno en definitiva como en el contexto internacional, que en definitiva hoy vemos que de a poco, muy brevemente, eso se empieza a regularizar. Ya estamos completamente acostumbrados a algunas características propias que trajo la pandemia y algunas buenas en definitiva, porque vinculándolo con algunos de los pilares de la Cámara, o sea, eso potenció mucho la velocidad de digitalización de toda la parte interna, acostumbrarnos a coordinar un montón de operaciones, digamos, no estando de manera presencial. Eso creo que fue un desafío que tuvimos que resolver muy rápidamente, pero a nuestra parte sí, logrando o seguir continuando con el servicio principalmente, que cuando no había cómo hacerlo. Entonces, fue un desafío complicado, pero en definitiva creo que como todos aprendimos muchísimo y bueno, y hay que aprovechar también sacar cosas buenas de ahí. Quedan aprendizajes, la digitalización llegó para quedarse, por ejemplo. Sí, la digitalización llegó para quedarse, no solamente yo creo que en el grosso de las empresas a la interna, sino también en lo externo con distintos organismos estatales también. Creo que eso ayudó mucho, lo hemos visto a nivel de usuarios también, en trámites que quizás antes no se podían hacer de manera digital. Bueno, a nivel de aduana lo mismo, o sea que también eso desde el punto de vista logístico llegó como con mucha fuerza y yo creo que ayudó en definitiva, ¿no? Tu rol como director también es fundamental en la toma de decisiones, ¿no? Allí uno tiene que decidir por qué rumbo ir con el acierto o el error que esto pueda traer. Sí, cuando empezó la pandemia, como todos, tuvimos muchísimo miedo. Creo que a nosotros también nos agarró un poquito en una transformación grande a nivel de negocio.
estábamos pensando ya en salir lo que era principalmente, o mejor dicho, potenciar desde otra área la oferta de servicios al cliente, un poco como está estructurado Schenker a nivel global. Tuvimos una fusión en el medio de la pandemia entre dos compañías del grupo, eso también representó un gran desafío y yo creo que estuvo bueno hacerlo mientras que nos enfrentábamos a desafíos distintos, porque obviamente cuando se empezó a regularizar la situación nosotros ya estábamos posicionados de otra manera. Básicamente esa transformación es poder incorporar la parte de poder potenciar, mejor dicho, en esta fusión que te comentaba, de lo que es el transporte doméstico, llegar al interior del país, la distribución última milla, cosas que obviamente, si bien lo hacíamos, no lo hacíamos de forma presencial y con infraestructura propia. Entonces, la pandemia trajo esos desafíos a nivel global y a nivel interno, lo que es, bueno, transformar en sí dos culturas, y hoy nos encuentra con un equipo muy sólido, sinceramente. Bien, ¿cuál es el vínculo con la Cámara? ¿Cómo es que trabajan? Y el vínculo con la Cámara empieza ya hace varios años y sinceramente estamos muy contentos con ellos porque hay pilares que en definitiva nosotros como empresa alemana también ya tenemos bastante incorporado, lo que es la sustentabilidad. Tenemos planes para el 2030 quizás migrar toda nuestra flota de camiones. Hoy tenemos 25 camiones a camiones eléctricos y por qué no pensar en camiones a hidrógeno. Hoy escuchábamos a Fernando hablar un poquito de eso, que maneja muy bien el tema. Y bueno, la logística no puede quedarse atrás de lo que son todos los proyectos de sustentabilidad. Entonces la Cámara ha sido un pionero en los temas de energía renovable, de sustentabilidad también, de la formación dual. Hemos trabajado con ellos también, tenemos dentro de nuestro equipo tutores de formación dual, o sea que realmente compartimos muchos de los principales valores de la Cámara y bueno, y ojalá que esa relación que tenemos perdure por muchos años. ¿Qué medidas han aplicado para la sustentabilidad? Y bueno, estamos incorporando nuestros primeros camiones eléctricos y bueno, ya tenemos planes de una migración total de la flota. En principio, sí, flota eléctrica, pero bueno, el futuro deparará si no hay que hacer también algún ajuste en la marcha. Nosotros estamos bien interesados en eso también. Y bueno, de alguna manera ser pioneros en lo que es la logística sustentable, que también en la pandemia eso es algo que cambió. O sea, las líneas marítimas que son, digamos, emisores fuertes, han ajustado también sus estructuras en cuanto al combustible. Entonces creo que todo eso, como también decía el embajador, que se aceleró mucho esa migración y bueno, nosotros en lo que es la logística en primera línea también estamos cooperando para eso. Sí, así como la pandemia de alguna forma aceleró la digitalización, tal vez este lamentable conflicto internacional pueda acelerar el cambio en la matriz energética, que es algo que también es necesario. Sí, es necesario. Uruguay está muy bien posicionado y bueno, Schenker a nivel global también, de la mano de la Deutsche Bahn, que es la empresa estatal de los trenes de Alemania. Y nosotros en lo que nos toca acá en Uruguay sí, con el compromiso de poder ir hacia una logística sustentable en todo lo que es la cadena, desde lo que son los fletes internacionales hasta lo que es la logística doméstica en plaza y también después la distribución, apostando a lo que te decía antes de lo que es el recambio de la flota, en primera instancia camiones eléctricos y bueno, después iremos viendo cómo es que hay que ajustarlo. Está bien. Entonces, si tuviésemos que resumir los principales desafíos para este 2022, ¿cuáles serían? Y yo creo que como principales desafíos tenemos terminar de consolidar esa transformación que tenemos, consolidarnos como una empresa de primera línea en términos de sustentabilidad y yo creo que bueno, en los próximos años sí transformarnos en un referente en ese tema que creo que de alguna manera a todos nos compete desde nuestro lugar y nosotros sí con ese compromiso de la flota cambiarla bueno, a lo que vaya sucediendo. Paso a paso, pero al menos la intención. Exactamente, la intención es. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias a ti por este tiempo. Nosotros ya desde aquí nos despedimos. Este ha sido un programa especial, el lanzamiento de la programación 2022 de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en nuestro país. Gracias por acompañarnos.